Entonces, me parece prudente, o nos pareció prudente, que hiciéramos una especie de síntesis muy ejecutiva acerca de eso que es común en los trabajos de todos los facultativos. O sea, cómo conciben el problema de la biología y la política, cómo es que entra eso en interacción, y desde allí cómo ellos logran generar una serie de propuestas de trabajo que resultan innovadoras y que abren un camino, abren una puerta para tratar de resolver problemas que no han sido resueltos desde muchas posturas políticas contemporáneas. Así que entonces iniciaremos con las relatorías, tratando de que en el transcurso de la relatoría, que la vamos a tratar de hacer muy despacio, muy comentada, de una vez se vayan planteando algunos interrogantes que abordaremos en el conversatorio, ¿de acuerdo? Y al final, pues entonces trataremos de, como lo planteé al comienzo, mirar esos puntos de acuerdo que plantea todos estos italianos, sobre todo alrededor de la perspectiva de Michel. Así que iniciamos con la relatoría. Bien, bueno, buenos días. ¿Cómo están? Entonces, para acercarnos al protagonista, digamos, documental de hoy, que es el capítulo 2, nos pareció muy pertinente abordar casi que a manera introductoria el capítulo 1 del texto también, porque nos permite enmarcar mejor lo que Isabel nos va a contar ahora más adelante. Entonces voy a hacer una pequeña reseña de lo que es ese anteceder del capítulo 2, y ya luego Isabel entrará en materia propiamente dicha. Bien, digamos que hay como un primer elemento importante para señalar acá, y es que el autor muy claramente desde el comienzo de su texto plantea unos cuestionamientos centrales, casi como si fueran unos ejes problematizantes alrededor de los cuales él quiere elaborar toda su propuesta teórica. Y efectivamente, cuando vamos adentrándonos en el capítulo 1 y 2 por lo menos, pues era el objeto de hoy, se empiezan a dilucidar esos elementos que él plantea en los cuestionamientos como los siguientes. Por ejemplo, textualmente los plantea en términos de: hay que comprender el marxismo, hay que comprender que el marxismo es una filosofía de la multitud, el concepto de clase es una categoría de la multiplicidad, todas las relaciones posibles de un ser con los demás están primitivamente encerradas en su naturaleza intrínseca y entran en su esencia, la realidad existe distributiva o colectivamente, de qué manera el mundo es un mundo, qué especie de unidad posee, qué valor práctico tiene su unidad para nosotros, cómo se manifiestan juntas las cosas, cómo se construye el mundo, qué consecuencias prácticas entraña la idea de unidad. Entonces, esas preguntas son las que nos van a permitir, o a través de las cuales vamos a llevar adelante el texto. Bien, otro asunto importante también para poner con anterioridad es que Lazzarato referencia a unos autores que, pues, al parecer son muy claves para la elaboración de su propuesta. Por supuesto, como lo decía el profe, a Michel Foucault lo va a referenciar permanentemente. Tal vez el concepto que más evidentemente se presenta acá es el de acontecimiento, o sea, él sí recoge tal cual la idea de acontecimiento de Foucault para desarrollar algo que ya les voy a comentar. Y hay otros dos autores muy importantes acá en Lazzarato, que son William James, a pesar de ser un texto con bastantes años de edad, sin embargo él lo referencia constantemente, y al otro autor que referencia es a Gabriel Tart. Básicamente, en la línea de ellos dos va a continuar, a través de ellos dos va a continuar dos puertas de entrada para llegar a lo que va a proponer.
Con William James, su enganche es a través de lo que se denomina la teoría de la exterioridad de las relaciones. Ahí va a arrancar con William James. Ya ahora, más adelante, traigo a Gabriel Tarde, que lo va a traer en dos escenarios distintos. Bien, entonces, a partir de ahí, nos va a empezar a hablar de la teoría de la exterioridad y nos va a señalar que dentro de este concepto implica que las relaciones son ampliamente independientes de los términos. Aquí los términos se declara que está hablando de los individuos, ¿no? De los sujetos. Entonces, las relaciones son ampliamente independientes de los términos que las efectúan y los términos pueden tener múltiples relaciones al mismo tiempo. Alrededor de la existencia de las relaciones exteriores a los términos, de la independencia de los términos, de las relaciones vinculadas con la totalidad, se juega la posibilidad o la imposibilidad de una política de la multiplicidad. Y vuelve y juega acá, entonces nos trae otra referencia bien importante, y es que pues, se recoge a Hart y a Nexi. Bien, también por esa línea los va a recoger. Bien, entonces, con esta teoría de la exterioridad, lo que va a plantear es una, no sé si decir una ruptura o por lo menos un cuestionamiento muy serio con la tradición marxista. De hecho, él dice con todos los marxismos. Habrá un acápite en el que hace una referenciación muy concreta y me pareció muy curiosa a los trotskistas, ¿no? Allá dijo, en especial hasta a los trotskistas a quienes les cuestiono. Entonces, con todos los marxismos, dirá más adelante, se va adentrando en una noción del pluralismo y la multiplicidad. El individuo, los términos, se entienden como fenómeno social, ya no como fenómeno empírico. Es decir, están presos de las relaciones sociales en las que son embebidos. En Marx, en cambio, es la potencia de la relación trabajo-capital la que unifica y subordina al mundo. De esta forma, cuando rompe o cuando se distancia de las tradiciones de los marxismos, va a presentar una antinomia de lo que él llama la forma todo y la forma cara. Bien, en la primera, en la forma todo, las partes están coimplicadas esencialmente y su continuidad y cohesión están aseguradas por la totalidad. En cambio, en la segunda, en la forma cara, hay discontinuidades y disyunciones reales y consecuentemente siempre hay algo que se escapa. En el universo de la multiplicidad, las diferentes maneras de ser uno implican una multiplicidad de modalidades a través de las cuales se practican esas unificaciones, diferentes grados de unidad, maneras heterogéneas de serlo y múltiples formas de realizarse. Va a utilizar aquí un concepto para hablar de estas formas cada y lo referirá como un universo incompletamente sistematizado. Bien. Más adelante, utilizando palabras de Jim Ward, lo adjetiva, ese universo incompletamente sistematizado, lo adjetiva como arbitrario, lleno de baches, discontinuo, rebosante, embrollado, cenagoso, pesado, fragmentario y partido. Y bueno, yo creo que ahí ya nos está dando una idea muy clara de por qué las singularidades adquieren una especial relevancia en su texto. También me pareció muy interesante cuando se refiere a este universo arbitrario lleno de baches, discontinuo, etc. Cuando señala que el marxismo se ve en una gran dificultad frente a la expresión de movimientos que no remiten directa o exclusivamente a las relaciones de clase. Y en la página 29 hay un ejemplo muy ilustrativo frente a los movimientos feministas. Entonces él hace un análisis muy interesante en esta página de cómo el marxismo es incapaz de recoger todas estas plataformas que se están propugnando desde los feminismos por lo menos. Bien, a partir de estos análisis, entonces, Lazzarato empieza a dar un desarrollo de su propuesta teórica. Propone que la ontología pluralista implica una nueva forma de aprender la política porque describe las modalidades por las que las singularidades se componen y se descomponen, se unen y se separan, remitiendo a lógicas que podemos llamar, en referencia aquí a Deleuze y a Guattari, mayoritarias y minoritarias. Bien, listo. Y entonces, en el capítulo 1 arranca
hablando específicamente de los acontecimientos de Seattle. Él arranca con Seattle 99. ¿Acontecimientos de qué? De Seattle, el contraforo, el antiforo mundial del 99 en Seattle. Bien. Y dice claramente, ¿no? Entonces todo comienza allí, porque es un acontecimiento. ¿Listo? Seattle es un acontecimiento en sí mismo, por dos razones. Primero, porque produce una mutación de la subjetividad, con su llamado a otro mundo es posible. Y segundo, porque ya no remite a la lucha de clases y a la toma del poder. En ese sentido, entonces, aquí nos va a dar una conceptualización perfectamente Foucaultiana de lo que es acontecimiento. Nos va a decir, el acontecimiento da a ver lo que una época tiene de intolerable, pero también hace emerger nuevas posibilidades de vida. Esta nueva distribución de los posibles y de los deseos abre a su vez un proceso de experimentación y de creación. Hay que experimentar lo que implica la mutación de la subjetividad y crear los agenciamientos, dispositivos e instituciones que sean capaces de desplegar nuevas posibilidades de vida, nuevas relaciones con la economía y con la política mundo, una manera diferente de vivir el tiempo, el cuerpo, el trabajo, la comunicación, nuevas maneras de estar juntos y de estar en contra, etcétera, etcétera. Bien, este apartado donde recoge el concepto de acontecimiento está en la página 36. Bien. Por lo que entonces con ese otro mundo es posible, lo que se está planteando es más una interrogación que una afirmación. Bien. Lo posible no existe desde el comienzo, sino que hace falta crear. Lo posible bajo este régimen no orienta al pensamiento y a la acción según alternativas preconcebidas, sino que debe ser creado. Un nuevo campo de posibles, una nueva distribución de potencialidades surgen y desplazan las oposiciones binarias. Y pues aquí pues yo creo que podríamos recoger perfectamente la mayor parte de los análisis que se presentaron en las dos sesiones precedentes sobre esas oposiciones binarias que el profe Carlos Eduardo nos presentaba. ¿Bien? Expresando nuevas posibilidades de vida. ¿Bien? Pareciera aquí retomar esa antimonia de forma cada que había anticipado, ahora en términos de dos regímenes de posibilidad. ¿Bien? Un régimen de posibilidad en el que la distribución de los posibles está dada de antemano bajo las formas hombre-mujer, capitalistas obreros, naturaleza-sociedad, trabajo-ocio, de tal forma que nuestras percepciones están ya contenidas dentro de los límites que presuponen. Y otro régimen de posibilidad, que esto es claramente por donde va a discurrir, en el que hay una denegación. Aquí hace una claridad sobre el concepto de denegación, porque tiene, digamos, una disquisición con Hegel, entonces lo clarifica, ¿no? Entonces se entiende denegación como impugnar la legitimidad de lo que es, que nos corresponde abrir hacia un horizonte no dado. ¿Bien? Entonces hay una denegación de una asignación de roles, funciones o percepciones, porque se actualiza aquello que se expresa como potencialidades. Este régimen de posibilidad él lo denomina como en una pareja, lo llama posibilidad-consumación. ¿Bien? Y también ahí sobre esta idea de la consumación pues se va a detener varios párrafos en hacerlo más explícito. ¿Bien? Acá entonces hay una mirada perfectamente dirigida hacia Foucault para analizar los hechos de Seattle. Estamos ante un acontecimiento político cuyo mensaje hacia el poder no se asume necesariamente como una plataforma de lucha dialéctica contra él, sino como un proceso de apertura ante un nuevo devenir de creación, de transformación de la situación y de participación activa. Resistir finalmente en términos Foucaultianos. De hecho, en Seattle se observan un conjunto de singularidades individuales y colectivas, cada una con sus regímenes de enunciación propios, en una mezcla de cuerpos que practican relaciones específicas. Otro mundo es posible no representa a los cuerpos, sino que manifiesta una nueva existencia cuya eficacia se mide en el devenir de los cuerpos que esta existencia hace actuar. ¿Bien? Y aquí estamos ya más o menos hacia la mitad del capítulo 1 y entonces va casi que como a abrir la puerta a lo que él va a denominar como un subtítulo en el capítulo 1 de la neomonadología y la monología, es decir,
va a recoger ahora a Leibniz para ir un tricito más allá. ¿En qué sentido? Entonces, el planteamiento que Lazarato sigue a partir de acá es el que traza Gabriel Tarde. Entonces, aquí lo va a recoger claramente. Ese planteamiento tardiano lo va a llamar la doble crítica del individualismo y del holismo y el nuevo concepto de cooperación que se desprende de dicha. Bien, entonces, toma Tarde a través de la idea leibniziana de la mona, entonces las fuerzas constitutivas de las cosas. Sobre esta base afirma que el mundo no está hecho de objetos y sujetos, sino de un tejido de relaciones que se combinan según las jerarquías constituidas por la captura de una mirada de otros individuos. Todo es política en este orden, ya que la composición de la menor partícula, una política molecular que repercute sobre la propia sociedad para deshacer las formas de poder macroscópicas. Nótese que esta prevención de la monadología pone énfasis en una liberación de las potencias, lo que las convierte en potencia de intervención y resistencia, multiplicidad de relaciones, en singularidad y multiplicidad que actúan unas sobre otras en proceso de constitución inmanente. En Leibniz, en cambio, señala, es mera sustancia individual, coordinada con otras mediante una disposición divina, ¿no? Celestial. Acá, sobre todo, dentro de esta nueva monadología, pues estamos hablando de diferencia. Un mundo es una multiplicidad de relaciones que no dependen de una esencia, sino de un acontecimiento. Y vuelto a analizar este asunto, sigue teniendo distancia con todos los marxismos. La creación y efectuación de los mundos preceden y exceden la división del trabajo, porque la expresión y la constitución de las maneras de sentir, en lugar de depender del modo de producción, son previas al funcionamiento de la economía. Asimismo, porque no remite solamente a los propietarios o a los sujetos implicados en la producción capitalista, sino también a la subjetividad cualquiera que entra en una relación cualquiera. En fin, no es en el mercado o en la ley del valor, el Estado o la dialéctica en donde reside toda coordinación social. ¿Bien? Entonces, esta discusión tardiana marxismos, en la página 69 la va a desmenuzar mucho mejor. La neomonadología nos permite pensar un mundo bizarro, poblado por una multiplicidad de singularidades, pero también por una multiplicidad de mundos posibles, nuestro mundo, lo que implica otra idea de la política, de la economía, de la vida y del conflicto. Con esto, casi ya cerrando el capítulo 1, cuando aborda la idea de la sociedad, la va a entender como un todo que no trasciende sus propias partes, porque no puede ser tomado en cuenta independientemente de los individuos que la conforman, algo que cualquier crisis política y social demuestra inmediatamente. Por supuesto, entonces, en este orden de ideas, esas crisis políticas y sociales no van en camino hacia una contradicción, en términos de Marx, sino a una composición y descomposición continua y permanente. ¿Bien? Y aquí, pues ya ahora sí, entonces, dejamos abierta la puerta para el capítulo 2.